Hola amigos, aquí de nuevo con ustedes en otro programa de Conversaciones en Movimiento. Y ahorita quiero hablarles sobre la calidad de la asistencia médica. La calidad de la asistencia médica y su impacto en la salud. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo que su impacto en la salud? Evidentemente, a más calidad médica, mejor son tus chances de salud. Y como dicen muchas personas, sí y no. Y déjenme explicarles un poquito a qué me refiero. Definitivamente, la salud necesita apoyo. Depende esencialmente de sus recursos físicos, mentales, de su nivel socioeconómico para proveerse de alimento, de cobijo, de seguridad. O sea, depende de que usted esté en un entorno humano adecuado, en un entorno físico adecuado y en una situación económica cómoda que le permita no privarse de nada de lo que usted necesite para mantenerse sano. Hasta ahí estamos claros. Pero aún así, aún teniendo todos esos tres elementos, el elemento humano, el elemento físico y el elemento económico, usted puede enfermarse. Es más, usted se va a enfermar. Tarde o temprano usted se va a enfermar. Ya sea a los 20, a los 30, 40, 50. Es muy difícil conseguir una persona que en toda su vida no haya contraído una enfermedad. Y el problema cuando uno contrae una enfermedad es que a pesar de que el cuerpo hace todo lo posible por sanarse, el cuerpo tiene una cantidad de recursos extraordinarios para repararse él mismo, a veces no puede más y se necesita la ayuda de alguien. Y ese alguien es la atención médica. Es decir, necesita de un médico, sea enfermera, sea un vecino, lo que sea. Necesita que una persona externa haga algo que ayude a recuperar su salud. Por muchos siglos, esa ayuda de otros era una ayuda compasiva, producto de nuestra naturaleza humana de ayudar al prójimo. Y se hacía sin esperar recompensa. Todavía se hace en general sin esperar recompensa, porque esencialmente no tenía mayor costo para el que ofrecía la ayuda. En otras palabras, si usted estaba enfermo y necesitaba pararse, caminar o conseguir agua o conseguir alimento o que le pararan una hemorragia, usted conseguía a alguien que le hacía todo eso, lo ayudaba a recuperar su salud, pero eso no le costaba nada a esa persona, sino el acto físico de estar con usted, pero no le costaba dinero. Con el desarrollo de la medicina y los tratamientos se han hecho cada vez más costosos. En otras palabras, si hoy usted se enferma, no solamente necesita la palabra de consuelo, la presencia física de alguien que lo ayude, nada. Usted necesita una tomografía, usted necesita examen en laboratorio, usted necesita medicamentos, usted necesita muchas cosas que cuestan dinero. O sea que aunque tuviera un buen samaritano que quisiera ayudarlo, ese buen samaritano también necesitaría dinero para ayudarlo a usted. Entonces nos encontramos en una situación donde nos damos cuenta de la primera relación que viene a raíz de este comentario. Sí, la calidad de la salud depende de la asistencia médica y la asistencia médica depende de la asistencia económica. En otras palabras, si no hay dinero, no se pueden conducir las acciones de salud para ayudarlo a usted a recuperar su salud. Entonces, bajo ese concepto, mientras usted tenga más dinero, usted tiene mejor salud o mejores servicios de salud. Esa es la palabra. Mejor servicio de salud. O sea, más gente más capacitada y recursos más fuertes o más poderosos para curarle. Eso hace algo tremendamente injusto, pero es la realidad. Y es que la gente pobre, a menos que el Estado intervenga y ayude económicamente a la gente pobre a tener cuidados de salud, la gente pobre
padece del grave problema de que su salud es precaria, porque aún abriendo servicios de salud, muchos no tienen ni siquiera el dinero para pagar el transporte para ir al médico. O sea, sí hay gente muy pobre, gente que no está vacunada, gente que vive en condiciones terribles, que no tienen agua potable. En otras palabras, la economía tiene un impacto brutal en la calidad de la atención médica y en la salud. Y esa es la importancia de que todo Estado responsable que vele por sus ciudadanos tiene que implementar recursos económicos del presupuesto para atender las necesidades de salud de la población, tanto la salud pública general como la salud individual para aquellos individuos que lamentablemente se enferman y hay que atenderlo y alguien tiene que atenderlo y alguien tiene que pagar esa cuenta. Y si no hay nadie que pague esa cuenta, pues lo mejor es que la paguemos todos a través de nuestros impuestos y podamos salvar esa vida o prolongar esa vida y no dejar que esa persona fallezca por $3 necesarios para comprar una inyección de insulina. O sea, a esos extremos se puede llegar. Ahora vámonos al otro extremo. Si usted tiene mucho dinero, pero mucho, billonario, ¿usted realmente tiene mejor salud? Siempre que se gasta más en una persona, esa persona es más saludable. Buena pregunta. Y voy a tratar de respondérsela con algunas observaciones que he hecho a través de la vida. Porque he tenido oportunidad de atender pacientes muy pobres. Es más, la gran mayoría de los pacientes que he visto en mi vida han sido pobres. Y he visto muchos pacientes, muchos no, he visto uno que otro paciente muy rico que han acudido a mí en un momento dado para hacerse exámenes de imagenología, o sea, de diagnóstico por imágenes. Y cuando uno le hace unos exámenes a esos médicos, a esos pacientes, cuando uno le hace unos exámenes a esos pacientes, uno se da cuenta de lo que le han hecho otros médicos, de cuáles han sido las otras intervenciones que se han hecho, las operaciones, porque uno tiene que tener el cuento completo para poder leer las imágenes. Uno no nada más hace la tomografía y la lee. Uno tiene que conocer la historia del paciente para poder entender el contexto en el que las observaciones que uno está haciendo existen. De manera de que las personas que trabajamos en el diagnóstico por imágenes nos enteramos de todo. Porque vemos todo tipo de pacientes y porque vemos también cómo el resto de los otros especialistas han manejado los casos. Y nosotros aportamos pues nuestra pequeña contribución con el diagnóstico por imágenes, pero sin duda alguna uno se entera de muchas cosas. Y aquí viene el centro del comentario de hoy sobre la relación entre economía y salud. Podríamos decir que si ustedes van a tener en la escala vertical, en un diagrama de plano, en la escala vertical tienen salud y en la escala horizontal tienen dinero, ustedes podrían decir, bueno, eso es una línea recta inclinada, ¿no? Hacia arriba, una pendiente lineal. En otras palabras, a más dinero, mayor salud. Bueno, realmente no es totalmente así. Déjenme dar la vuelta aquí a esto y ya les voy a explicar qué es lo que pasa. Lo que pasa con esto es que las personas que tienen mucho dinero tienen la percepción, porque así es en otros aspectos de su vida, que mientras más dinero invierten, más dinero o más placer o más riqueza van a obtener. Y en el caso de la salud, más salud. Al extremo de que crean una gran presión en los prestadores de servicios, los médicos, enfermeras y el personal que los atiende, de hacer todo lo posible, doctor. Él dice, doctor, no se pare por dinero, pida todo lo que haya que pedir. Haga lo que tenga que hacer, pero recupere mi salud. No se limite en el gasto. Pida, que yo tengo los bolsillos llenos para pagar lo que sea con tal de recuperar mi salud. Eso
que parecería una respuesta razonable por parte de alguien con dinero, que es solicitar que su equipo médico no se limite en el uso de los recursos, porque recursos hay para todo, crea un grave problema en el sentido de que los médicos dejan de actuar racionalmente para entrar en un patrón de atender al paciente para satisfacer las expectativas que el paciente tiene de lo que se le haga. Si el paciente quiere que le hagan una tomografía diaria, pues hay que complacerle. Y porque si no, el paciente se va para otro médico que sí lo complazca. Y allí empieza uno de los grandes problemas de tener mucho dinero y no usarlo racionalmente. Y de tener un paciente que cree que mientras más dinero le meta a su proceso, a su problema, más saludable va a estar. ¿Por qué? Porque mientras más procedimientos se hacen tratando de hacer un diagnóstico o de corregir algo, pasan una serie de circunstancias que ponen en peligro aún más la vida de un paciente. Riesgo operatorio, riesgo anestésico, la posibilidad de que la operación no resuelva el problema, aún después de haber costado millones. Simplemente el problema no era solucionable quirúrgicamente, o si era solucionable quirúrgicamente podía traer otras consecuencias que ahora se han dejado ver. Por otro lado está el factor de descubrir cosas nuevas y de crear un ciclo que no termina, donde con cada examen surge un nuevo problema que requiere un nuevo diagnóstico, que requiere un nuevo procedimiento o una nueva medicación. Y entonces el fenómeno se da de que estos pacientes con mucho dinero terminan siendo sobrediagnosticados, sobremedicados y sobresometidos a una enorme cantidad de exámenes, muchas veces innecesarios, que se han hecho solamente para complacer las expectativas que el paciente tiene de que se le trate en la forma más agresiva y dispendiosa posible. Entonces, tomen en consideración eso, y esto es una lección para los médicos, que uno debe, ante todo, tener la ética de siempre obrar y hacer las recomendaciones que están científicamente probadas y concebidas, porque para eso se llama ciencia médica. Si nosotros desechamos la posibilidad de usar la ciencia médica, entonces no somos más que mercachifles, que charlatanes con bata blanca y estetoscopio colgado del cuello. Si queremos sentir que somos ciencia y que estamos haciendo ciencia, deberíamos hacer las recomendaciones que están científicamente probadas por la evidencia y no complacer al paciente para ganar más dinero y para hacer sentir al paciente de que él se está resolviendo su problema. Esto pasa muchísimo, por ejemplo, con la cirugía plástica, y ustedes ven mujeres yendo una y otra vez al cirujano plástico. Y muchos saben que esas operaciones cada vez ponen más en peligro físicamente y en más deterioro estético a las pacientes, y aún así siguen operándola por el interés del dinero y por el interés de que la persona se vaya feliz, porque la persona no se da cuenta del deterioro que está recibiendo, pero ella simplemente piensa, digo ella porque muchas son mujeres, pero también son hombres que van una y otra vez al cirujano plástico buscando esa figura perfecta, y lejos de conseguirla, pues se arriesgan a una serie de situaciones potencialmente peligrosas e innecesarias, y el médico no es capaz de una u otra manera ponerle límite a eso, bien sea aconsejando y educando a su paciente, o bien sea evitando hacerlo. Es decir, diciéndole, mira, yo no estoy de acuerdo con esto que tú me estás pidiendo, yo sé que tú quieres, yo sé que tú tienes el dinero para hacerlo, pero éticamente yo no puedo practicar este procedimiento para complacerte, porque pienso que no te está ayudando. Y no hay cosa que un paciente, por cierto, no hay cosa que un paciente
reciba con más beneplácito que cuando un médico cuestiona la utilización de un recurso que esa persona daba por descontado. El otro día acompañé a una persona a verse con un cirujano. Y este cirujano, que le iba a ver una lesión dolorosa en la espalda, ella me decía, seguro que me va a operar, porque los cirujanos no hacen otra cosa que operar. Le dije, bueno, mira, si hay que operarte, hay que operarte. ¿Qué vas a hacer? Yo te voy a acompañar para escuchar al médico, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Tampoco te puedes poner en una actitud negativa de que porque el hombre es cirujano, ya tú sabes que te va a operar por el dinero. No puedes ir con esa actitud. Tienes que pensar que éticamente este doctor va a hacer lo que haya que hacer. Si hay que operarte, hay que operarte. Y si no hay que operarte, pues no te operará. Yo todavía yo creo mucho en la ética médica. Claro que hay una cantidad de vagabundos, pero la gran mayoría de los médicos son personas muy honestas y muy conscientes de la gran responsabilidad que tienen. Bueno, el asunto es que fuimos, la examinaron, le hicieron unos estudios, le mandaron unos medicamentos, le hicieron una punción para aliviarle el dolor. Y cuando esa persona le dijo, bueno, doctor, ¿y para cuándo es la operación? El doctor le dijo, yo no te voy a operar, porque yo no creo que lo tuyo es quirúrgico. Pero doctor, es que yo no aguanto este dolor. Vamos a esperar unos cuantos días, vamos a ponerte fisioterapia, pero yo no te voy a operar. En estas condiciones y en este momento, yo no creo que esté justificada una operación. Bueno, salimos de allí y esta persona me dijo, caramba, qué gran médico, qué ético. Le digo yo, bueno, ¿y cuál es el argumento que tú tienes para haber cambiado de opinión? Bueno, que no me quiso operar. Eso revela que es un médico consciente. Cualquier otro médico se hubiera ganado un buen dinero operándome, pero este decidió no operarme. O sea, que perdió el dinero, pero pensó primariamente en mi bienestar. Y yo dije, fíjate, ¿no? Uno a veces no complaciendo al paciente, porque yo creo que profundamente ella quería que la operara, pero no complaciendo al paciente, esta paciente se formó una mejor imagen de este profesional. Y estoy seguro de que si le vuelve el dolor y vuelven los problemas y hay que operarla, ella se va a operar con mayor confianza con este doctor que con otro. Porque también como paciente me han tocado médicos que al verme sin tocarme me han propuesto la operación. Me han dicho fecha y hora. Véngase el jueves que viene a las 2 de la tarde, que eso hay que operarlo. Y digo yo, wow, usted ni siquiera me ha examinado y simplemente por lo que yo le he dicho, ya usted sabe que hay que operarme. Hay que operarlo. Porque la tomografía así lo demuestra. Le digo yo, mire, yo hago tomografía, o sea, es posible que usted tenga la razón, usted es el especialista, pero los tomografistas también se equivocan, nos equivocamos. Yo he visto cosas que parecían lesiones que no terminaron siendo ninguna lesión. He pasado, como todos los radiólogos, por la experiencia de que cuando el cirujano abre el paciente me dice, mira, ese tumor que tú describiste no estaba ahí. Le digo yo, ¿y dónde estaba? Me dice, no estaba, no había ningún tumor. Y así es como uno aprende, ¿no? Que hay situaciones donde hay cosas que se ven en las imágenes que pueden simular lesiones que no existen. Y todos hemos pasado por esa experiencia. En la imagenología pasa como en la cirugía. El profesor de cirugía decía, cirujano que no se le ha muerto un paciente es porque nunca ha operado. Porque cuando tú asumes el riesgo de operar a alguien, también estás asumiendo el riesgo de que se complique y de que le pase algo. O se infecte o se muera. Y yo la equivalencia que hago en el diagnóstico por imágenes es cualquier médico radiólogo que diga que nunca se ha equivocado porque nunca ha visto una placa en su vida. Porque todo el mundo se equivoca, el error es humano y eso es lo que hace la medicina a veces tan frustrante, ¿no? Que la medicina, a diferencia de otra ciencia física, tiene un elemento de error humano importante.
Y cuando ocurre, ocurre, pues. Y no ocurre porque uno quiera, ocurre porque siempre hay la falibilidad del ser humano de equivocarse. Es un poco como lo que pasa con la aviación. En aviación dicen, los aviones no se caen, los aviones se tumban. Y es interesante eso, ¿no? Aunque yo sí creo que hay aviones que se caen. Ciertamente los aviones de Boeing, esos que se estrellaron, se cayeron. Pareciera como que los pilotos en un momento dado no supieron qué hacer. La computadora les quitó el comando de la nave y estrelló el avión. Ya las computadoras también se equivocan, por cierto. O sea que el error es humano y ese error humano se traduce al error de los sistemas de información y de los sistemas de inteligencia artificial.